Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo más del Club de la Limonada. Yo soy Sandy Mora y estoy muy contenta y muy emocionada esta semana por tener como invitado a alguien que he seguido los últimos 10 años, lo admiro mucho. Él es Nico Nogués, es consultor, es conferencista internacional, es creativo, dedicado al activismo empresarial. Eso me fascina porque abrió como una nueva brecha para lo que tiene que ver con cómo vincular la creatividad y la mercadotecnia con causa honesta y con causa congruente. Entonces eso me fascina de las cosas que hace. Él es fundador de It's a Miracle o Miracle Made of Impossible y del Instituto de Machos a Hombres, que recientemente ha adquirido pues mucho ruido con todo lo que ha pasado a raíz de este año. También es articulista de Forbes. Entonces, bueno, es toda una personalidad y estoy súper honrada de que esté aquí conmigo. Nico, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, con mucho gusto, Sandy. Gracias a ti también por la invitación y por mantener también el contacto durante todos estos años. Yo creo que está buenísimo ir viendo como las historias que tenemos, que nos vamos contando y todo lo que vamos haciendo en periodos tan largos, como que da un poco una idea de finalmente a dónde nos está llevando todo esto que llamamos creatividad, activismo, comunicación, etcétera, ¿no? Así es. Y me encanta la idea de que estés aquí, porque todo el trabajo que haces está enfocado en estar mejor a nivel personal, en estar mejor como empleados de una empresa y en estar mejor como mercado, como país, como mundo, como planeta. Y parte de la finalidad de este podcast es justo platicar sobre cómo podemos estar mejor, cómo le sacamos jugo a los limones que la vida nos presenta y cómo hacemos, de qué herramientas echamos manos para transformar todo esto que nos sucede en algo mejor. Todo tiene el potencial de transformarse en algo mejor, pero requiere de nuestro activismo, de nuestra decisión y de nuestra acción. Entonces, creo que lo que nos vas a aportar el día de hoy va a ser riquísimo. Y quisiera empezar por una frase que por ahí te escuché, que dice, no puedes inspirar una transformación si tú no has vivido la tuya propia. Y me gustaría que nos platicaras, Nico, cuál fue esa transformación tuya, la que tú viviste, que te ha llevado justo a luego poder inspirar estas otras transformaciones? Pues es una muy buena pregunta, porque de hecho todavía la estoy viviendo, ¿no? Y es algo que considero que no va a acabar de terminar nunca, ¿no? Constantemente estoy como cuestionándome cosas sobre mi labor, sobre mi persona. Cuestionarse no significa, digamos, poner en duda si estás haciendo lo correcto. No, me refiero más bien cuestionarme en cuanto a cómo poder llevar la labor que uno está haciendo a más personas, cómo incidir más o cómo profundizar más en esta labor, si hay otros caminos mejores aún para poder hacer que llegue con más profundidad a nuevas y más personas, etcétera, ¿no? Es ahí cuando también constantemente estoy en estas conversaciones propias. Y por otra parte, creo que este tema de esta transformación personal es algo que se inicia desde, como bien sabes, hace pues, muchos años en publicidad atrás y que tiene que ver mucho justo con estas narrativas que nos contamos también, estas historias que nos contamos como individuos, ¿no? O sea, al final la publicidad no deja de ser una gran herramienta para generar estereotipos o para transformar estereotipos, ¿no? Y justo yo decidí encauzarla desde la segunda vertiente, que es transformar estereotipos. Y en esa transformación de estereotipos, que tiene que ver mucho estas nuevas narrativas, de lo que entendemos por mundo empresa, de lo que entendemos por comunicación, de lo que entendemos por creatividad, de lo que entendemos por ser hombre, en este caso, si lo miro desde mi identidad de género, etcétera. Claro, ahí constantemente hay una transformación, ¿no? Desde qué comunico, cómo comunico, cuál es el eje de lo que estamos haciendo en la consultora, a quiénes queremos involucrar en esto que llamamos transformación social. Entonces, fíjate que al final es algo que es constantemente infinito, lejos de ser algo que pues hace 10 años inicié y pues ahí se quedó, es más bien todo el rato está mutando. Yo siempre digo que el cambio pues es evidente que es lo único que es permanente, pero el cambio, nos guste o no, por lo mismo, siempre sucede, siempre está sucediendo, es inevitable, ¿no? Lo que es interesante no es el cambio, porque pues el cambio siempre está sucediendo, aunque no te des cuenta, aunque lo quieras negar, aunque cierres los ojos, siempre están sucediendo cosas. Lo interesante son las transformaciones, porque si bien los cambios suceden, las transformaciones se dirigen.
Y ahí es cuando hay una intención, una decisión, una estrategia y toda una visión que ayuda a que ese cambio inevitable esté en algún punto dirigido hacia un propósito más grande que uno mismo, con unas determinadas herramientas, con unas estrategias determinadas, con unos equipos determinados, pues que al final nos permita seguir transformándonos en esta infinitud que comentábamos antes, ¿no? ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de encaminarte hacia este tipo de trabajo más de activismo en pro de mejorar el mundo en lugar de seguir vendiendo de manera tradicional? Sí, pues yo creo que es un desasosiego de la labor de publicista. Siempre digo que llegué a la publicidad por casualidad, ¿sabes? O sea, es como que me gustaba comunicar, me considero una persona curiosa. Reconozco que uno de mis grandes talentos es la creatividad. Hubiese podido ser cualquier otra cosa, pero al final del día dije, bueno, pues ¿qué es lo que más se parece a esto? Pues de lo que me ponen aquí, pues debe ser la publicidad. Y entré por descarte, pues porque era eso y ya. Y creo que siempre tuve este desasosiego de sentirme que no pertenecía como a ese sector. Tengo lo que se supone que se tiene que tener para trabajar en esa industria, pero pues no comparto lo que la industria hace, no me interesa y sé que se puede usar de otra forma. No digo ni mejor ni peor, pues se puede usar de otra forma que a mí me hace más sentido. Y pues la verdad me iba muy bien. Pues ya decidí también generar este quiebre personal donde empezar a valer mi propia decisión más que seguir en esta inercia de lo que se supone que tienes que hacer si te va bien en una determinada carrera o industria o trabajo. Siempre un poco la mentalidad ha sido sé más grande que tu trabajo, ¿no? Tu trabajo es un trabajo y hay miles de trabajos y todos son honrosos, pero creo que no somos nuestro trabajo, somos mucho más grande que nuestro trabajo, ¿no? Y creo que es en esa concepción de lo que significa tu labor, donde viendo hacia afuera de cómo puedes ayudar a que esa labor se transforme, y a través de tu propia transformación, es cuando sucede lo más interesante, ¿no? Lo que está por fuera de la etiqueta, esto es ser un comunicador, esto es ser un publicista, todo lo que está por fuera de eso es lo que hace que uno como individuo también que se dedica a ese trabajo, pues acabe viendo eso no como un trabajo, como algo mucho más interesante que un trabajo. Hablas de que las transformaciones se dirigen, ¿no? Los cambios suceden cuando te quedas pasivo y te pasan las cosas, pero cuando quieres verdaderamente transformarte, lo diriges tú. Me gustaría que nos compartieras a nivel personal de qué herramientas has echado mano para dirigir tú tu propia transformación. Uy, múltiples, y está bueno porque tiene que ver con comunicación y no, ¿eh? Confío mucho en el poder que tienen las palabras para justamente cambiar narrativas, dado que es una herramienta que usamos más allá de la comunicación. La palabra solo representa el 7% de la comunicación, pero pues somos la única especie que sepamos que le puede poner nombre a las cosas, ¿no? Pues si yo le pongo un buen nombre a algo, eso existe. Si no soy capaz de nombrarlo, puede ser que esté, pero no existe porque nadie lo reconoce, nadie lo nombra, por lo tanto es prácticamente invisible aunque esté allí. El hecho de cómo usar las palabras a nivel personal es una herramienta que me ayuda mucho también a manifestar mejor el tipo de labor a la que me dedico, el tipo de realidad que estamos ayudando a transformar, el tipo de realidad que vivo yo mismo y todas aquellas cosas pues, que deseo que ocurran desde esta conciencia de la observación de tu palabra y cómo la articulas y cómo la acompañas, esta es la segunda parte o herramienta, de una coherencia que te ayude efectivamente a decir, voy a tomar agua, pues agarro una botellita de agua y pues tomo agua. Es decir, hacer lo que digo que voy a hacer hasta en el detalle más pequeño, ¿sabes? Porque creo que se acumula una coherencia que hace que, primero, a nivel personal, tu seguridad suba a unos niveles insospechados, porque tú sabes que si tú dices que vas a hacer eso, tú sabes que vas a hacer eso. Desde agarrar una botella y decir, voy a tomar agua y estoy tomando agua, hasta voy a montar una empresa y esto lo voy a hacer todo lo grande que pueda y la mejor labor que pueda y la voy a llevar cueste lo que me cueste. Creo que en esa coherencia interna de esa acción diaria que hace honor a esa palabra es una herramienta que me parece que es poderosísima y que no está tan observada, ¿sabes? Desde lo cotidiano, ¿no? O sea, como que nos indignamos mucho, hay razones para indignarse, obviamente, pero pues la indignación básicamente es una energía que si no haces algo con ella, pues simplemente alimenta más queja, y más culpa, y más enredo, y más, ¿sabes? Entonces es interesante como un poco esta palabra que además está muy conectada con una emoción, un saber conocerte bien o mejor a nivel interno y por lo tanto poder expresarte y por lo tanto en esa articulación pues poder llevar a una acción que haga sentido con eso que estás diciendo y con eso que estás sintiendo. Entonces creo que en ese camino hay otras muchas cosas que acompañan, pues son pautas de o meditación pasiva o activa. O sea, veo tanta gente al día que uno de mis máximos placeres es no ver a nadie. Es poder darte cuenta de que es imposible estar solo. Ya no
solo en el sentido de sociabilización humana. Es imposible estar solo cuando empiezas a reconocer como esas presencias de otros seres, animales, plantas, un océano, un aire, una brisa, una respiración propia. Es imposible el estar solo. Y eso solo lo puedes llegar a atisbar o a entender cuando pues estás más consciente un poco de los espacios personales que tenemos que tener para poder entrar en contacto con todo eso. La herramienta de espacios de uno mismo me parece fundamental. También como ricas conversaciones con mentores o con mentoras, ves que todos somos un gran espejo para quien tenemos delante y viceversa. Como cuando suceden cosas que no necesariamente estabas esperando que sucediesen, también convierto eso como en una especie de herramienta valiosísima donde ya sí está sucediendo eso, una conversación, lo que sea, algo inesperado, es verlo como un espacio de absoluto crecimiento en eso, que si te das cuenta en ese momento te lleva a otros lugares infinitos por lo mismo, porque estás viendo que eso está construyendo cosas que no tenías o te está haciendo pensar puntos de vista nuevos, etcétera, etcétera. Que al final acabas aplicando no solo a tu profesión, sino a quién eres. Creo, y ahora que me lo cuentas, yo creo que me hace mucho más sentido, que parte de este sentido, de este propósito que le has dado tú a tu trabajo, viene de esta identidad y de este tener estos espacios y de este conectarte y sentirte y verte como parte de algo más grande, donde, corrígeme si me equivoco, sientes que tienes una responsabilidad al respecto. Claro, sí, totalmente, ¿no? Y una responsabilidad compartida, ¿no? Estamos inmersos en comunidades, en colectividades, en sociedades, como queramos llamarle, pero que empieza como el ejercicio responsable de cada uno, ¿no? Y es muy curioso porque vivimos tiempos convulsos, ¿no? En cuanto a injusticias sociales, desigualdades sociales. Somos muy buenos para exigir nuestros propios derechos, pero a mí me encantaría que nos la pasáramos exigiendo nuestras propias responsabilidades como nos la pasamos hablando de derechos, ¿no? Todo el mundo exige sus derechos y está muy bien, pues así tiene que ser. Pero ¿qué pasa con nuestras responsabilidades? Y lo que cuesta ese derecho, porque ese derecho tiene un coste. Se intenta desprestigiar muchas veces como la acción individual en pro de la colectiva. Y finalmente la colectividad acaba maquillando mucha mediocridad individual. Porque pues nos escondemos tras eso para no hacer lo que nos corresponde como individuos, ¿no? Entonces, es una chamba, porque es infinita, como comentábamos antes, desde el individuo hacia la colectividad, ¿no? Y por eso yo sí considero que es una responsabilidad la que tengo y la que tenemos. Pero todos la tenemos, ¿no? Y todas la tenemos. Es más bien cuán conscientes somos de que la tenemos. Tenemos derechos, sí, exijo esto, exijo lo otro, pero ¿y qué estamos haciendo al respecto, no? Hablabas hace rato de instalarte en la queja, y esto tiene que ver con esta parte de que como pues el colectivo tiende a esta a veces triste mediocridad de decir, es culpa de alguien más, ¿no? Alguien más nos tiene en este lugar y entonces solo me quejo y entonces disipo o escindo mi responsabilidad y se la voy arrojando a otro lado. Y eso cómo nos desempodera. Y entonces se hace un círculo vicioso, negativo, una espiral descendente que nos lleva como colectivo a un lugar en el que no nos gusta estar y en el que además no es sostenible estar. Entonces, esta importancia de, como mencionas, asumir esta responsabilidad radical que yo como persona tengo para que sea de las raíces hacia arriba, un cambio que al final nos va a beneficiar y que entonces la espiral sea en el otro sentido, en sentido ascendente. En ese tenor, me gusta mucho que tú has hecho como una distinción entre aprovechar las oportunidades, por ejemplo, que las crisis nos traen. Hay una diferencia que pudiera parecer sutil, pero no lo es, entre aprovechar una oportunidad y ser oportunista. Claro. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso. Claro, sí, con mucho gusto. Al final yo distingo mucho entre el oportunismo y la oportunidad, ¿no? Como bien mencionabas, la oportunidad no es ni más ni menos que ver desde puntos de vista distintos las diferentes situaciones. Algunos les llaman problemáticas o problemas, los hay, pero al final son situaciones. Si queremos verlo desde puntos de vista más amplios, eso que es un problema para uno puede ser una oportunidad para otro y sucede constantemente. Uno toma el contexto como una oportunidad cuando uno ve que puede aportar algo desde lo que hace sentido con el propósito personal. Básicamente, tú puedes aportar a ese contexto, a esa situación, a ese problema, a esa coyuntura, puedes aportar algo que ayude a transformar esa situación. Estamos viviendo una crisis sanitaria de cuidados, probablemente una económica. O sea, ¿qué podemos hacer desde nuestros respectivos lados como empresarios, como activistas, como estudiantes, para que esta situación colectiva que estamos viviendo sea transformativa y no nos pegue tanto o no nos descoloque tantos a todas y a todos como sociedad, ¿no? Ahí es cuando pueden surgir oportunidades de transformación que nos ayuden a nosotros, a nuestra labor, a nuestra empresa y al mismo tiempo desde nosotros estemos transformando constantemente. Por ejemplo, el Instituto de Machos a Hombres ha aumentado las quejas y las denuncias y todas las problemáticas de violencias.
que hay ahora mismo por el hecho de estar más tiempo en las casas, etc. Nosotros vemos una oportunidad desde nuestra labor de ayudar más que nunca, con más fuerza que nunca, a que esos estereotipos machistas de hombres que están más tiempo en la casa, etcétera, puedan entender la importancia de involucrarse en la corresponsabilidad, en las labores de casa, en la paternidad, en la correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente es una oportunidad que va a mejorar esos contextos de hogares, va a mejorar un poco el contexto problemático que estamos viviendo de violencias intrafamiliares, sigue construyendo una sociedad más igualitaria que rompe estereotipos, etcétera. Pues a nosotros nos ayuda a seguir mostrando nuestra labor y a seguir existiendo como instituto. Eso yo lo veo como una oportunidad, ¿no? O sea, aportas algo que hace sentido para todos los estamentos de la sociedad y para quien lo propone. Oportunismo es intentar sacar el máximo beneficio a una oportunidad, pero justo eso, desde una de las partes, como veo que ahora mismo hay un montón de necesidad de insumos médicos, soy capaz de comprar 5.000 respiradores, voy a hacer que la oferta se reduzca, como habrá muchísima demanda, voy a subir los precios, voy a sacar un montón de dinero con esto y efectivamente pues he aprovechado una situación que solo me beneficia a mí, que probablemente está jodiendo a mucha gente que necesita o respiradores o mascarillas o lo que sea. Es más bien cómo podemos realmente sopesar iniciativas que entre mundo privado, mundo político, a través de inyecciones de lo que hace falta, de apoyo a los pequeños comerciantes, cómo establecer esos vínculos a través de estrategias de oportunidad comercial, es donde digo que pudiese haber un cambio también ahí. Entonces, es un poco todo este panorama de contribuir, porque todos podemos contribuir, pero ¿de qué forma estamos contribuyendo? ¿Sabes? De una forma que haga sentido y que aporte y que vaya más allá y que ayude a transformar el contexto en ese momento determinado, o es una forma, pues, donde quiero que se hable de mi producto a toda costa, donde quiero que se hable de mí a toda costa, sacar beneficio mío a toda costa, aprovechándome del momento coyuntural que estoy viviendo. Entonces, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? En un lugar estás aprovechando la situación para generar un cambio que beneficia a muchos, incluido tú, pero que beneficia a muchos, y en el otro estás buscando el mayor bien para ti sin importar de qué pase con los demás, ¿correcto? Exacto. Ok. Y en este sentido platicas alguno de tus comunicaciones, he visto, este círculo virtuoso de la oportunidad, ¿no? Y de la transformación, donde hablas de tener una intención clara de qué es lo que estás buscando, que haya coherencia, esto que decías, ¿no? Que haya una coherencia entre el sentir, lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, que sea una acción sostenible y sustentable. ¿Me puedes ahondar en la explicación de este círculo virtuoso de la oportunidad? Porque creo que para la gente que está viviendo cualquier crisis, puede darle un poquito de luz de cómo salir de repente cuando está ciclado. Pues al final es como un diagrama que hemos hecho también como para intentar ver de qué forma justo aportar en un momento coyuntural que requiere de ayuda, el contexto requiere nuestra colaboración como sociedad también. Para nosotros todo empieza con un punto de vista sobre esa problemática. ¿Cuál sería mi mirada, mi punto de vista único sobre esa problemática que estamos viviendo? Estamos viviendo una crisis sanitaria. Hemos tenido que pasar 5 meses en las casas, o 4 meses, o 6 meses. Consecuencia de eso, han aumentado muchísimas discriminaciones, muchísimas violencias. Discriminaciones tanto en la casa como en la calle. O sea, tú estás de enfermera, tú estás de enfermero, ni te me acerques. Discriminaciones de los que tienen que salir cada día a ganarse la vida porque no les queda de otra. Digamos que hemos llegado a un punto donde la pandemia ha aumentado las desigualdades y la discriminación. Si ese es nuestro punto de vista, el segundo elemento a tener en cuenta es qué tan ágiles somos para poder proponer una solución que ayude a contrarrestar ese punto de vista. ¿Cómo somos capaces de responder ágilmente? Porque pues podemos tener una gran idea, pero no ser capaces de implementarla pues hasta el año que viene y pues eso ya pues es tarde. ¿Qué tan ágiles somos para, teniendo ese punto de vista, de la manera más eficiente posible? Es decir, ese es el tercer punto, súper importante. Con lo que tengo ahora mismo, ¿cómo puedo responder ágilmente a ese punto de vista para a partir de ahí empezar a accionarla? Y si te lo pongo en ejemplos, es eso. Lo que hicimos fue generar todo un programa de cuidados de involucramiento masculino. Hicimos una guía de He4She desde casa para la ONU, todo un programa de 21 días de cuidado, donde los hombres se le proponían acciones diarias de involucramiento en el hogar, de cuidado de los hijos, cuidado emocional y psicológico de ellos mismos para estar más estables durante esta pandemia. Diferentes programas que respondían a este punto de vista, alternativas que ayuden a destensar, a disminuir las violencias en los hogares durante esta pandemia. Lo hicimos con lo que teníamos, de la forma más eficiente posible, de una manera muy rápida, muy ágil, tanto con la ONU como con el instituto, y trabajarlos a través de círculos online. Adaptamos todos nuestros programas al digital, llegando a hacer círculos en 50 ciudades de Latinoamérica, con más de 250 personas, hombres en este caso, simultáneamente. Sería un ejemplo de cómo poder atender un contexto con un punto de vista claro, de forma ágil y eficiente,
para abordar una oportunidad que estamos viendo ahí de ayuda. Padrísima la labor, de verdad, muchísimas felicidades porque creo que es fundamental en este momento y quiero utilizar esa palabra porque también es una palabra que he visto que manejas de manera muy consistente en tu comunicación de qué es fundamental. Es fundamental cuidar el mar, es fundamental la equidad, es fundamental todos estos temas, ¿no? De activismo y de mejora social, ambiental. ¿Qué dirías tú que es fundamental para enfrentar una crisis personal? Pues eso también es una gran pregunta. Yo creo que es fundamental abrirnos a la posibilidad de que las crisis, por tanto, si queremos verlo como problemas, realmente son los detonantes o los responsables de nuestro crecimiento, nos guste más o nos guste menos, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de que los problemas son inevitables, más bien es como los abordas, no hay nadie que no tenga alguna situación. Lo interesante es ver qué tipo de problemas estás teniendo. O sea, mi pregunta siempre es cuando hacemos consultorías o me piden una recomendación, un consejo, lo que sea, me parece muy interesante observar en cada compañía con la que estoy trabajando. ¿Ese es un problema que se repite o son nuevas problemáticas? Si es el mismo problema, cambió el jefe, cambió la gente, cambió la situación, cambió el mercado, pero es el mismo problema, si ni siquiera es capaz de darte cuenta que probablemente una y otra vez, independientemente del contexto, independientemente de la persona, independientemente del equipo, la problemática es la misma, tampoco te estás dando cuenta de que hay algo en ese proceso, en ti, en cómo lo estás haciendo, que drásticamente tienes que transformar. Es fundamental transformarlo, porque si no vas a continuar con la misma problemática y una y otra vez. ¿Cuándo estamos creciendo de verdad? ¿Cuándo estamos poniendo de manifiesto otros liderazgos? ¿Cuándo estamos poniendo de manifiesto nuestro propio poder personal? Cuando los problemas son distintos. Porque, insisto, los problemas van a estar, son como el cambio. Cada cambio trae una situación distinta, un reto distinto, una problemática distinta, una situación distinta. Si esos problemas son diferentes, significa que estás en un proceso de transformación constantemente dirigido, porque tú mismo estás decidiendo llevarte a nuevas situaciones, nuevas problemáticas, por lo tanto, tienes que pensar nuevas formas de resolver basándote en experiencias, en herramientas, en cosas que tienes que aprender, en otras recomendaciones, etcétera, pero sigues creciendo tu caja de conciencia, herramientas de creatividad, de estrategias, de palabras, que te ayuda a resolver esa problemática nueva, por lo tanto, te sigue ayudando a crecer de diferentes maneras, ¿no? Un poco siempre mido el éxito de lo que uno hace muy en consonancia al tipo de problemas que uno tiene. Si son los mismos problemas que tengo hoy a los que tenía hace 10 años, mi crecimiento probablemente ha sido cero, mínimo. Si mis problemas son completamente distintos, tengo otro tipo de problemática, son otro tipo de retos, otro tipo de situaciones, evidentemente hay un crecimiento allí que te está llevando a resolver cosas nuevas, probablemente de una forma distinta, porque si no, no estarías resolviendo cosas nuevas, estarías resolviendo las mismas cosas de siempre. Y entonces podríamos decir que nunca vas a dejar de tener retos. La gran diferencia es los retos que se te presentan y la forma en que los abordas. Esto me pareció súper valioso. Si tus problemas siempre son los mismos, tus quejas cotidianas son las mismas de hoy, que de hace 15 días, que de hace 3 años, estás claramente estancado y hace falta ver algo en ti que no estás quizá queriendo ver para poder avanzar. En el momento que avances no quiere decir que van a desaparecer los retos, quiere decir que se van a presentar nuevos retos y que entonces vas a requerir nuevas herramientas y explotar más tu potencial. Entonces, desde esa perspectiva, tener nuevos retos y tener nuevos problemas o nuevas crisis es algo positivo porque es síntoma de tu propio crecimiento. ¿Es correcto? Sí, no, tal cual, ¿eh? O sea, mismos problemas durante determinados números de años es estancamiento personal, de crecimiento, de espiritual, de conciencia, económico, probablemente. Nuevos problemas, nuevos desafíos, nuevos retos, obviamente traen muchas nuevas cosas que te ayudan a justo a observar lo que antes era un problema, ahora es un chiste, porque pues te ríes de eso, no es un problema, es algo chiquitísimo que ya resolviste de 1000 formas distintas y más bien te ayuda como una herramienta que te puede dar otro punto de vista para una nueva cosa a resolver, más retadora y probablemente más rica en muchos matices, ¿no? Como dices tú, que es un proceso que no acaba nunca, es una mejora continua donde vas cada vez descubriendo nuevas potencialidades y sorprendiéndote tú mismo o tú misma de lo que vas pudiendo lograr, caminando hacia un lugar de más expansión, de más riqueza quizá, pero es un proceso que no se acaba nunca y eso está bien. Totalmente, totalmente. Podemos pasar buscando nuestro propósito en la vida y pues hay gente que se muere preguntándose a qué vino a hacer este mundo, pero fíjate que independientemente de los layers que le pongamos, nuestro propósito en la vida es expandirnos. ¿Sabes? Todo lo que nace tiende a expandirse. Todo lo que nace
todo lo que nace en este plano realidad planeta, solo hace falta observarlo, siempre va a buscar expandirse, porque esa es la naturaleza en esencia de la energía. Es un poco también como esa observación que tenemos que tener de dejar que esa expansión también viva en nosotros. Expansión me refiero a crecimiento constante en todas las áreas de tu vida. Precisamente cuanto más conectadas están nuestras áreas, pues más expansión de nuestro propio ser, identidad, persona hay también. También mucho observar cómo es imposible y antinatural no expandirte. Tenemos que hacerlo muy mal, o estar muy desconectados como para no expandirnos en alguna de nuestras áreas. No te llega una oportunidad porque sí, te llega una oportunidad porque tú la creaste, porque eres capaz de sostener esa oportunidad. Si no, esa oportunidad estaría allí. Entonces, es honrar esos momentos también y seguir creciendo a través de esos momentos. Me encanta, y también creo que es importante hacer la acotación de que a veces esa expansión genera un poco de incomodidad por esta tendencia que tenemos a querernos quedar en nuestra zona de dominio, de conocimiento, de control o de confort, como le quieras llamar, pero esa es una incomodidad buena. Quisiera tocar el punto, hablabas del propósito, ¿no? De que hay mucha gente que de repente siente que no encuentra su propósito. Yo soy proponente de la idea de que el propósito no te llega como una revelación, el propósito lo decides tú. Y en este sentido, el tema de contribuir, de ser contribución para otros y de buscar un bien generalizado y no nada más para uno, es conexión energética importantísima que nutre esta confianza de salir adelante. Muchas veces cuando estás en el hoyo más negro o el túnel más oscuro y no ves la salida y conectas con esta pila que es el servicio a los demás, de repente se enciende la luz y encuentras la salida. Entonces, en el sentido del trabajo que haces tú y que haces tú con tu equipo y con las empresas, ¿qué conexión encuentras entre vincular tu sentido o tu propósito con la contribución y con el servicio? Una relación absoluta, ¿no? O sea, estamos tan separados de la vida que no logramos entender que igual que es imposible estar solo, es imposible estar desconectado. Es antinatural, no se puede. Somos seres interdependientes todo el rato de un montón de cosas, ¿no? Del aire que respiro, de la comida que ingiero, de lo que trae esa comida, de las bacterias que tiene esa comida, de la mascota que tengo al lado, de mi pareja, del jefe o el líder del proyecto, de mis compañeros. Estamos constantemente generando interrelaciones interdependientes. De ellas depende muchas veces de nuestro crecimiento. Cuanto más rápido veamos eso y más lo atesoremos, más rápido nos daremos cuenta de que es imposible separar mi trabajo de mi vida personal. Ese es el problema de nuestras sociedades. Creo que nos creímos mucho el cuento de la revolución industrial, el educar robots, cuando efectivamente hay otras muchas facetas de conocimiento humano y de experiencia humana que nos estamos perdiendo por no tener esa interdependencia. Es el cómo entender que quien soy tiene que poder aportar algo a mi entorno. Nosotros lo llamamos más alto bien, un más alto bien. Lo que yo hago está por encima de mí. Yo no sé más grande, tengo que ser más grande que mi trabajo. Está por encima de mí. Pero no solo está por encima de mí, está por encima de mi cliente. Pero además me beneficia a mí. Pero además tiene que beneficiar a mi cliente. Por eso es más alto bien todo el rato. Y este ser más grande que tu trabajo ayuda mucho a entender esa interdependencia que te comentaba antes entre todas y todos. Si lo llevamos a plano profesional, nuestra labor con la de los clientes a los que estamos ayudando, con las personas con las que nos estamos relacionando, y si lo llevamos a plano personal, pues al final es lo mismo. ¿Cómo queremos vivir en una democracia más armoniosa si muchos hogares son auténticas dictaduras? Al final del día es cómo congeniar toda esa coherencia, o la falta de esa coherencia, en una interdependencia de todos los planos. Desde René Descartes hasta ahora vivimos en un mundo metido en compartimentos donde lo que no queda aquí no existe, y es al revés. Y eso nos está llevando a un mundo totalmente binario, dualista y fundamentalista. Es como que... Y egoísta y... Claro. Sí. No, entonces es interesante, pero en fin, daría para una buena charla. Y me gustaría también tocar esta frase que tienes, que acuñaste hace mucho y que me encanta, que es hacer is the new decir. Y creo que frente a la parálisis o al miedo de salir de esta zona de confort y de experimentar esta incomodidad que al final es positiva para poderte expandir, el antídoto para metabolizar ese miedo o esa desidia es la acción. Me gustaría que plantearas como desde tu filosofía qué hay con este actuar y dejar el discurso y empezar a hacer. Sí, claro. Cuando muchas veces nos dudamos de si esto va a ser correcto o no, pero no solo hay una forma de descubrirlo, ¿sabes? Pues lo tienes que hacer. No podemos resolver una duda simplemente desde la imaginación o sobre las experiencias de otros, por eso nos puede ayudar a aclarar, ¿no? Pero nuestra vivencia es nuestra propia vivencia, ¿no? La única forma de yo resolver algo es entregándome a esa duda con una prueba. No sé si esto me va a salir bien, tengo que probarlo. Si realmente quiero
romper con este círculo vicioso de la monotonía, del confort, de la inoperancia, del disgusto por el disgusto, de la queja por la queja, mías personales. Solo no me queda otra que ponerle acción a eso, coherencia a eso. Y es allí donde yo veo una oportunidad muy grande todo el rato. Fíjate que vivimos en un mundo de respuestas de otros. Nuestro conocimiento se basa en lo que otros alguna vez se preguntaron. Alguien alguna vez se preguntó cosas interesantes, lo volcó en teorías, en paradigmas, en filosofías, y pues el sistema educativo actual nos pone a repetir eso, a memorizarlos, y esa es la verdad absoluta, ¿no? Y es parte del conocimiento humano, pero no es el único conocimiento humano. Deberíamos empezar también a enriquecer ese conocimiento humano, no solo con sistemas de enseñanza basados en repetir lo que alguna vez alguien se preguntó, sino en enseñarnos a aprender a base de preguntas propias y de cuestionar la realidad que estamos viviendo. Y de experimentarla. Totalmente, totalmente. Oye, Nico, platicaste en algún momento, o bueno, leí un artículo que hablabas sobre la nueva normalidad o la misma mierda de siempre. Sí. En ese sentido, me gustaría nada más como que tocáramos el punto de la oportunidad que se presenta ahorita y esta fantasía que tenemos de regresar a una nueva normalidad, que de entrada esas dos palabras no conviven juntas, y de lo que en realidad deberíamos estar buscando. Pues al final yo creo que la nueva normalidad no es ni más ni menos que ni es tan nuevo, ¿no? Es como un poco volver otra vez a no entender que es una oportunidad de cambio, por lo tanto es como un patrón más que estamos repitiendo como humanidad en ese sentido. ¿Es nuevo la razón por la cual estamos aquí? Sí. ¿Es impredecible? Sí. Pero pues es más de lo mismo en el sentido en el que lo normal no necesariamente es mejor. Es como si ahora entráramos en una época donde, no, pues ahora va a ser lo mismo que antes, pero solo tenemos que mejorar estas cositas y ya. Es una utopía, distopía, que no va por allí. Es un poco cuestionarnos qué tan nuevo es eso, qué tan normal es que sigamos haciendo las cosas igual, o qué tan normal es que sigamos aspirando a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, cuando lo mismo que estábamos haciendo antes nos ha llevado a donde estamos ahora. Entonces, más bien es entender cómo no puede ser más de lo mismo, porque si no vamos a acabar de nuevo con el mismo problema, cero crecimiento, estancados, como lo hemos comentado antes. Es más bien cuestionarnos qué nos ha llevado hasta aquí y ver todo lo que tenemos que empezar a transformar, dirigir desde ese punto de vista, para que este cambio que siempre sucede sea menos incómodo para todas y para todos, ¿no? Básicamente. Así es, Nico, la última. Si el día de hoy la gente se llevara una gema de toda esta plática o algo, a una idea básica para aplicar en su vida, ¿cuál te gustaría que fuera? Invitar a esta observación de nuestra propia transformación personal, ¿sabes? Invitar al cuestionamiento de quiénes somos y de lo que estamos haciendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Me hace sentido lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Me hace sentido lo que estoy diciendo? ¿Por qué me estoy dedicando a esto? ¿Por qué estoy comprando esto? ¿Por qué estoy peleando otra vez con esto? ¿Por qué estoy teniendo el mismo problema? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy participando de esta conversación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entender un poco qué respuestas salen de allí. A lo mejor no somos capaces de contestarlas todas, pero en algunas de esas respuestas vamos a encontrar pistas claras de hacia dónde tenemos que dirigirnos o hacia dónde tenemos que dejar de dirigirnos. Y yo creo que ahí hay un camino por recorrer. Totalmente. Y si alguien quiere saber más de ti o quieren ponerse en contacto contigo, alguien en alguna empresa, ¿dónde te pueden localizar? Sí, pues pueden entrar en la página de Miracle, isamiracle.org, o en la página del instituto. Estamos muy activos en redes sociales, pueden buscar el instituto de machos a hombres. En Instagram estamos muy activos, o también en la página del instituto de machosahombres.com. Nico, te agradezco de verdad muchísimo, sobre todo este activismo, esta presencia, esta constancia, esta coherencia, donde estás moviendo a las empresas a cuestionarse muchas cosas y a darse cuenta de que hacer el bien es un buen negocio. Eso me parece aplaudible, me parece un cambio de paradigma importante, que es vital que hoy más que nunca ya por fin empecemos a cambiar. Y te agradezco en el alma que hayas estado aquí, que me hayas regalado un pedacito de tu tiempo. Muchas felicidades, mucho éxito en todo lo que sigas emprendiendo y que logres hacer las transformaciones que tanto se necesitan. Muchísimas gracias, Sandy. Era un gustazo, era muy cotidiana, muy relajada, y me encantó participar y sobre todo seguir retomando el contacto, ¿no? Después de tantos años. Pues aquí estamos a la orden y para aportar y contribuir en lo que se pueda hacer sinergia. Yo fascinada de la vida. Te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete.
Hasta la próxima.